El tema que nos ha tocado a nuestro grupo es el modelo de flujo máximo de la asignatura de investigación de operaciones 2. Los integrantes son Alvarado Martínez Nahuel, Cataya Arroyo Yanina, Coloma Gutiérrez Giancarlo y Guamán Carvajal Jacqueline. Siguiente, por favor. Siguiente, Yanka. Ya no, ya ahí. La definición. Bueno, la definición del flujo máximo es que se trata de enlazar un nodo fuente y un nodo destino a través de una red de arcos dirigidos, y que cada arco tiene una capacidad máxima de flujo admisible. Es decir, al momento de nosotros hacer las flechas, vemos que al costado de cada flecha hay un número. Ese número viene a indicar el flujo máximo admisible dentro de ese arco posible. El objetivo es obtener una máxima capacidad de flujo entre la fuente y el destino. Eso quiere decir que el problema consiste en determinar la máxima capacidad de flujo que puede ingresar a través de una fuente y salir por una fuente de destino. Siguiente, por favor. Algunas características del flujo máximo es que todo flujo a través de una red conexa dirigida se origina en un nodo llamado fuente, que viene a ser el punto inicial o vértice, y termina en otro nodo llamado destino, que viene a ser el punto final. Los nodos restantes son los nodos de transbordo, es decir, los nodos por el cual vamos a nosotros pasar para llegar a nuestro nodo destino. Se permite el flujo máximo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima del flujo está dada por la capacidad del arco. Es decir, esos números que encontramos al costado de la flecha son la capacidad máxima admisible. En la fuente, todos los arcos señalan hacia afuera. Claro, al momento de nosotros hacer una red de flujo máximo, vemos que las flechas que nosotros vamos a poder colocar siempre tienen que indicar hacia afuera, es decir, seleccionando a la fuente de destino. El objetivo, sigue, Manu, retrocede. El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo de la fuente al destino. Esta cantidad se mide en cualquiera de las dos maneras equivalentes, esto es, la cantidad que sale de la fuente o la cantidad que sale del destino, cumpliéndose que la tasa de entrada y la tasa de salida son idénticas, no produciéndose pérdidas. Y un ejemplo de esa propiedad se encuentra en la ley de nodos, o la primera ley de Kirchhoff. Siguiente, por favor. Bueno, algunos lineamientos generales. Este modelo se utiliza para reducir los embotellamientos entre ciertos puntos de partida y destino de una red. Existe un flujo que viaja desde un único lugar de origen hacia un único lugar de destino a través de arcos que conectan los nodos intermedios. Los arcos vienen a ser las líneas, ¿no?, que conectan un nodo destino, nodo fuente y el nodo destino. Cada arco tiene una capacidad que no puede ser excedida y que la capacidad no debe ser necesariamente la misma para cada dirección de arco. Bueno, vemos que en cada flecha que nosotros podemos indicar, los números varían. El siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de las aplicaciones del flujo máximo a la realidad. El problema de flujo máximo tiene numerosas aplicaciones en el mundo real. Los algoritmos de flujo máximo se aplican en la vida cotidiana para resolver problemas de gestión de recursos, de reparto de empresas logísticas, control de vuelos con escalas en aerolíneas y gestión de selección de proyectos, o para calcular la intensidad máxima en un circuito eléctrico, entre otros. Siguiente. Bueno, en este caso vamos a explicar la aplicación del flujo máximo a lo que representa las empresas de aerolíneas. Aplicando el método de flujo máximo se pretende determinar la máxima cantidad de conexiones de vuelos que puedan alcanzar conectando dos ciudades entre que los aviones deben realizar la escala en diferentes aeropuertos antes de llegar a su destino. En este caso, las dos ciudades vienen a ser Madrid y Nueva York. Los aeropuertos intermedios tienen capacidades limitadas, por lo que si están ocupados por otros aviones que realicen estas otras trayectorias, no admiten nuevos aviones. Es decir, los aeropuertos vendrían a ser los intermedios que tienen una capacidad limitada. Es decir, cuando nos decía en la teoría de que cada nodo tiene un límite, en los aeropuertos también tienen un límite, es decir, las cantidades de aviones que son permitidos en cada uno. Siguiente, por favor. Ya, bueno,
El modelo del flujo máximo implica, en este caso, las ciudades de Madrid y Nueva York. Las ciudades de Madrid y Nueva York vienen a ser tanto la ciudad de Madrid el nodo fuente, el punto inicial, y la ciudad de Nueva York el nodo destino, el punto final, siendo la ciudad de origen el nodo de origen y la ciudad de destino el nodo destino. Las rutas que intersectan las ciudades vienen a ser los arcos. Y las cantidades, en este ejemplo, los arcos vienen a ser Nueva York, Filadelfia, Boston, Miami, Chicago, Ámsterdam, Zurich y Washington. Eso quiere decir que desde nuestro nodo fuente queremos llegar al nodo destino, Los Ángeles, tenemos que pasar por los intermedios que vendrían a ser estas ciudades, y podemos apreciar que en este ejemplo nos dan una cantidad de 8 ciudades, y nosotros tenemos que hallar mediante el uso del flujo máximo la ruta que nos convenga más. Podemos ver que de Madrid podemos llegar a Los Ángeles pasando por Boston y Washington, y también podemos ver que de Madrid podemos pasar a Miami y llegar a Los Ángeles. Es por eso que las rutas que intersectan las ciudades pueden ser variadas, y en ahí radica, se puede aplicar el modelo del flujo máximo. Bueno, ese es todo de mi parte. Le doy paso a mi compañera. Ese es su problema, ¿no? Ya, definición del problema. Ese es el problema que a continuación va a explicar mi compañera, que dice que nos dice el problema de que existe un nodo de origen con el número 1, de los cuales los flujos emanan, y existe un nodo terminal con el número n, en el cual todos los flujos de la red son depositados. Existe n-2 nodos numerados del 2, 3, hasta n-1, en el cual el flujo que entra es igual al flujo que sale. Y la capacidad CIJ que transita en el nodo I y en el nodo J, y la capacidad CJI para la dirección opuesta. Continuando con la exposición sobre el flujo máximo, existe un flujo que viaja desde un único lugar de origen hacia un único lugar de destino a través de arcos que conectan nodos intermediarios. Los arcos tienen una capacidad máxima de flujo y se trata de enviar desde la fuente al destino la mayor cantidad posible de flujo, como se ve en el siguiente grafo no dirigido, que es aquel que en todas sus aristas son bidireccionales. Vemos de que, o notamos de que el nodo rojo representa el nodo de origen, el nodo de color amarillo representa el nodo de destino, y la línea amarilla que vemos representa el traspaso de flujo a través de los nodos hasta llegar al nodo destino. Siguiente, por favor. Para saber sobre el flujo máximo tenemos que tener en cuenta unas definiciones básicas. Por ejemplo, ¿qué es flujo, no? El flujo es el envío o circulación de unidades homogéneas de algún producto o sustancia que atraviesa una superficie en una unidad de tiempo. También tenemos que saber la definición de qué es capacidad de flujo. Capacidad de flujo es la cantidad máxima de flujo que puede ingresar a través del nodo fuente y salir por el nodo destino. ¿Qué es el origen de flujo? O también llamado fuente de flujo, ¿no? Es el nodo por el cual el flujo va a ingresar. ¿Qué es destino de flujo o sumidero de flujo? Es el nodo por el cual el flujo sale. Y por último, la última definición básica, capacidades residuales, son las capacidades restantes del arco una vez pasado algún flujo por él. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una figura. Como se ve en la siguiente figura, el nodo número 1 representa el nodo de origen. El nodo número 5 representa al nodo destino. Y aquí el que está encerrado en un óvalo es aquel que conecta el nodo 1 con el nodo 2. Representa un flujo. Y lo que se resalta de la línea amarilla representa que un flujo pasó por él, ¿no?
El número 20 que vemos señalado, donde dice capacidad de flujo, su mismo nombre ahí lo dice, representa la capacidad de flujo que tiene el arco que conecta el nodo número 4 con el nodo número 5. Siguiente, por favor. Como ya había mencionado a mis compañeros algunas aplicaciones, también le voy a mencionar otras aplicaciones, ¿no? que se utiliza el modelo de flujo máximo. El número 1 sería maximizar el flujo a través, un ejemplo, ¿no? Maximizar el flujo a través de la red de distribución de una compañía desde sus fábricas hasta sus clientes. Otro ejemplo sería utilizar este modelo para maximizar el flujo a través de la red de suministros de una compañía de proveedores a sus fábricas. Maximizar, por ejemplo, el flujo de petróleo por tubería, maximizar el flujo de agua a través de un sistema de acueductos y por último, también utilizar este modelo para maximizar el flujo de vehículos, ¿no? Por una red de transporte. Siguiente, por favor. El algoritmo de Ford-Fulkerson es este algoritmo propone buscar caminos en los que se puede aumentar el flujo hasta que se alcance el flujo máximo. La idea es encontrar una ruta de ingreso con un flujo positivo neto que une los nodos de origen y destino. Para ello tenemos que tener en cuenta que el flujo es siempre positivo y con unidades enteras. El flujo a través de un arco es menor o igual a la capacidad y el flujo que entra de un nodo es igual al que sale de él. Siguiente, por favor. Nos permite conocer la máxima capacidad de cualquier artículo o información que podemos transportar desde un origen hasta un destino. Para ello, los pasos que debemos de seguir es de que el primer paso sería elegir una ruta arbitraria y el segundo paso en dicha ruta escoger a qué ramal de menor flujo en ese sentido y transportar por esa ruta la cantidad escogida. Debemos hacer esto repetitivamente hasta que no sea posible encontrar una ruta con capacidad de flujo. A continuación, mi compañero les va a explicar un ejemplo. Bueno, yo les voy a explicar acerca del problema de flujo máximo con respecto a un zoológico. En este caso, el zoológico tiene varias tomas de agua. Se trata de aumentar la red original que incluya una fuente ficticia y un destino ficticio, y algunos arcos nuevos. Acá podemos ver el problema del flujo máximo y se va a resolver con el método de Ford-Fulkerson. Como vemos, en el nodo O sería el nodo de inicio, de origen, y el nodo T sería el nodo final, ¿no? Al que se quiere llegar. Vemos que hay distintos nodos, como el nodo A, B, C, D. Cada nodo, ¿no? Está unido por arcos, y vemos que los números que los acompañan son es la cantidad máxima de flujo que puede pasar por dichos nodos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero, en el nodo origen vamos a ver el flujo máximo por el cual puede ir, ¿no? En este caso tenemos el 5, si pasa por el arco, ¿no? Que nos lleva al nodo A, que sería 5. El otro flujo, que es de 7, que nos lleva hasta el nodo B. Y la otra opción es un flujo de 4, que nos lleva al nodo C. Entonces, de estos tres, vamos a elegir el nodo en el cual el flujo sea mayor, es decir, 7, que va con camino al nodo B. Entonces, luego de B, igual, hacemos lo mismo. Comparamos y vemos y elegimos en dónde tenemos un mayor flujo, ¿no? Que sería el E, de B a E. Siguiente sería el nodo T. Bueno, en este trayecto, lo que determina la cantidad de flujo va a ser, ¿no? El mínimo valor, el mínimo valor de flujo, que sería el que origina el cuello de botella. Si tenemos 7, 5, 6, ¿no? Vemos acá que el limitante sería el 5, ¿no? Entonces a eso se le va a estar esa va a ser la cantidad que va a estar pasando por esos arcos.
ejemplo, acá tenemos, ¿no? Hemos elegido el camino O, B, E, T, donde los flujos eran 7, 5 y 6. Y el mínimo de estos será el 5. Es decir, como podemos apreciar, en el nodo origen O tenemos un flujo de 5. Y en el nodo final T también tenemos un flujo de 5. Es decir, que ha pasado, ¿no? 5 unidades, ¿no? ¿Esto qué significa? Que en el nodo de O a B, donde había 7 de flujo, se le ha restado 5, teniendo 2. Por eso que vemos que de O a B actualmente tenemos 2. Y ese 5 que está cercano al B significa que ha pasado por ese nodo, ¿no? Esa cantidad. Igual de B a E, podemos ver que hay un 0 saliendo de B. Es decir, que ya no hay, bueno, ya no se puede pasar por ahí porque se ha utilizado el máximo, la máxima cantidad en ese arco. Y como podemos apreciar en el nodo E, antes de llegar al nodo E hay un 5 que significa que ha pasado las cinco unidades, ¿no? Y de E a T vemos que aún tenemos restante una unidad y que a T ha llegado 5, ¿no? Evidentemente. Entonces, este es el nuevo panorama que nos deja luego de haber utilizado esa ruta. En la siguiente interacción, vamos a comparar otra vez cuál es el lugar, ¿no? Como hemos visto acá, tenemos 5, 2, 4, que eran las posibilidades del nodo origen. Evidentemente el 5 viene a ser del nodo, inicial, ¿no? El nodo O al nodo A. Tenemos 5 de capacidad y esa es la que vamos a utilizar porque es la mayor con entre las otras alternativas actuales, ¿no? Que serían 2 y 4. Entonces iríamos de O a A, luego de A hacia D, porque tenemos un flujo de 3 en comparación de ir a B, que solamente tenemos un flujo de 1, que es menor. Entonces sería de O a al nodo A, y del nodo A al nodo D. Siguiente del nodo D, iríamos al nodo T, con un flujo de 9. Y entonces, como dijimos, la ruta sería de O a, como está arriba, el nodo A al nodo A, luego del nodo A al nodo D, y del nodo D al nodo T. Entonces, de la capacidad de flujo que tenemos entre estos arcos, que son 5, 3 y 9, y el mínimo es 3. Esa va a ser la capacidad que se va a estar transportando por esa ruta. Es así que 3 se le va a restar al 5, al 3 y al 9. Entonces, donde antes había una capacidad de 5 de flujo, va a quedar 2. Donde antes había una capacidad de 3, va a quedar 0. Y donde antes había una capacidad de 9 de flujo, queda 6. Como podemos observar en el nodo origen, o sea, el nodo O, ahora está entrando 8. De los cinco que hemos tenido antes de la anterior interacción, sumado a los 3 que han pasado por este nodo, suman 8. Es igual al flujo que sale, ¿no? Al flujo en T. Entonces, con nuestro nuevo panorama, podemos ver que el nodo origen, o sea, O, sus, sus opciones para que pueda pasar, ¿no? Este, este trayecto, ¿no? Se va a elegir, tenemos 2 al nodo A, 2 al nodo B y 4 al nodo C. Es evidente que entre tres opciones, el nodo o el flujo más que mejor, que mejor se nos puede dar sería 4 porque tiene una mayor capacidad. Entonces iríamos de O a C y luego del nodo C elegiríamos el nodo I porque hay una capacidad de flujo de 4. Y del nodo E al nodo T.
Por ejemplo, acá se eligió el nodo del nodo origen, pasó un flujo de 2 hacia el nodo A, luego hacia el nodo B, se usó el flujo disponible de 1, y luego del nodo B al nodo D, usando el flujo de 4. Y luego del nodo D al nodo T, donde había un flujo de 6, y dentro de todos estos flujos se puede observar que la cantidad mínima es un 1. Entonces se le ha restado a cada flujo esa unidad, dejándonos, ¿no? a los nodos del nodo O al nodo A una unidad de flujo, y del nodo A al nodo B igual bueno, sería 0, ¿no? La posibilidad de poder pasar, o sea, ya no se puede usar esa ruta en la siguiente iteración. Y del nodo B al nodo D, donde ya antes era 4, restándole 1 de flujo, nos quedarían 3. Y del nodo D al nodo T, donde antes teníamos 6 de capacidad de flujo, solamente nos queda 5 de flujo. Bueno, en la siguiente iteración se eligió la ruta del nodo inicial O al nodo B, y siguiente de la ruta del nodo B al nodo D, y acabando en el nodo final T. Con esto podemos ver que las capacidades de flujo en la anterior diapositiva era de 2, del nodo O al nodo B, y del nodo B al nodo D antes era 3. Podemos ver que el número 3 está cercano al nodo B, en trayecto al nodo D, ¿no? Luego, del nodo D al nodo T, vemos que antes salía 5, que esa era la capacidad de flujo que había del nodo D al nodo T. Siguiendo esa ruta, se puede observar que entre todos los flujos, el menor era el del nodo O al nodo B, que era de 2. Entonces, ese va a ser el determinante para restar, ¿no? A los siguientes, a todos los flujos. Es decir, que del nodo O al nodo B ya no vamos a tener la posibilidad de pasar por esa ruta, porque ya se usó en su máxima capacidad. Vemos que del nodo O hacia el nodo B hay un 0, es decir, que ya no hay forma de que pase más flujo por esa ruta, ¿no? Por ese arco. Igual se restó, ¿no? Del nodo B al nodo D, donde había 4, se restaron los 2, donde había 3, se restaron los 2 y solamente queda 1 en capacidad de flujo, ¿no? Y similar al nodo D con el nodo T, donde antes había una capacidad de flujo de 5, ahora vemos un número 3. También se aprecia que en el nodo inicial o nodo de origen O tenemos una capacidad de flujo de 11. Ya se ha sumado los 8 que antes había de capacidad de flujo con los dos siguientes, y el 1 que también de la anterior iteración, ¿no? Ya se han sumado todos los flujos y vemos que actualmente tenemos 11 capacidades de flujo en todo este esquema, ¿no? En todo este grafo. Pasamos a la iteración 5. Esta vez se ha usado la ruta del nodo inicial, del nodo origen O, hacia el nodo C, y del nodo C al nodo E. Y del nodo E se va a elegir la ruta del nodo D, y culminando en la del nodo T. Como podemos ver anteriormente, la capacidad de flujo era de 4, del nodo O al nodo C, siguiente del nodo E, que era una capacidad de flujo de 4, y acabando en el nodo D y el nodo T, siendo ese flujo 1 y 3 respectivamente. Vemos que de la capacidad de flujo de 4, 4, 1 y 3, el valor mínimo sería 1. Ese va a ser el determinante para poder restar a los flujos entre estos nodos. Siendo así, 1 el que se va a sumar también a la ya existente
flujo, ¿no? que teníamos que era de 11, de todo esta red, ¿no? Pasamos a la siguiente interacción, donde se va a utilizar la ruta del nodo origen, ¿no? Al nodo C, siguiente del nodo E, y culminando al nodo T. Vemos que en esa ruta anteriormente se había tenido una capacidad de flujo de 3, 3, 1. Es decir, que el flujo mínimo que podía pasar por esa ruta era 1. Al igual que en el anterior esquema, ¿no? Entre grafos, se sobreentiende que se va a sumar ese 1, que es el 1 ha sido la capacidad de flujo que ha pasado por toda esa red, por todo ese trayecto. Y este 1 se estaría sumando a los 12 de flujo ya existente en la anterior interacción. Por último, la última interacción. Estamos en la interacción 7, donde iniciamos igualmente por el nodo origen. El nodo origen O, donde vamos a elegir el arco hacia el nodo C. Siguiente, hacia el nodo B. Y del nodo B hacia el nodo D. Y por último, estaríamos culminando esta interacción con el nodo D hacia el nodo T. Como ya hemos visto en la anterior interacción, la capacidad de flujo entre estos nodos era de 2, 2, 5, 1 y 2, siendo 1 otra vez el flujo mínimo en esta red elegida, que este estaría sumando a los 13 ya, ¿no? ya obtenidos en las anteriores interacciones, teniendo así una cantidad de flujo máximo de 14. Como ya no existe otra trayectoria de aumento, porque no hay por ejemplo, de O a B hay un 0, no hay una posibilidad de poder pasar más flujo, ¿no? Por lo que el patrón actual es el óptimo. Entonces, el flujo en esta red es un flujo máximo de 14. Doy pase a la siguiente expositora, Janina. Y continuando con la exposición, es el flujo máximo en programación lineal. Cabe decir que los modelos de redes también pueden expresarse como modelo de programación lineal. A partir de un problema real, el cual puede ser de transporte, problemas de asignación, problemas de redes, producción, etcétera, se abordará una etapa de análisis, una etapa de traducción y de construcción de lo que es un modelo algebraico que está compuesto por una función objetiva y sujeto a restricciones. A todo esto se le llama matematización. La siguiente diapositiva, por favor. Para construir un modelo de programación lineal a partir de un problema de flujo máximo, primero tenemos que definir las variables y coeficientes del modelo, que es x sub y j, que es igual a la cantidad de flujo en el arco que posee la red para toda i y j factible. C sub i j, que es la capacidad del arco, que también es para toda i y j factibles. El modelo de programación lineal quedará establecido con un criterio de maximización, puesto que es el objetivo de maximizar la cantidad de flujo que se traspasa. Es por eso que hallamos la función objetiva, siendo i y j todos los arcos salientes del nodo de origen o entrantes en el nodo de destino. Luego, pasamos con las restricciones que se construyen de esa manera. Flujo total que entra es igual al flujo total que sale. Siguiente diapositiva. Tenemos algunas características de un problema de flujo máximo y una de ellas es que no hay ecuaciones de flujo para el nodo inicial ni tampoco para el nodo final. El objetivo es maximizar el flujo de salida total en el nodo inicial o de forma equivalente, el flujo de entrada total en el nodo terminal. Siguiente diapositiva. Tenemos un ejemplo de una red que está conformada por 7 nodos. Lo que se desea es transportar el flujo del nodo de origen, que es I,
hacia el nodo de destino, que es T. El objetivo de esto es determinar la capacidad máxima de esta red. Para ello vamos a ver cada paso. Siguiente diapositiva. El primer paso es definir las variables. Debemos establecer una variable de decisión X para cada arco. Como vemos ahí, el origen va desde el origen Y definimos la variable de esta manera. X y A, X y B, X y C. Después va de X a D, XBC, XBD y XBE. Luego sigue con XCE, XDT y por último es XET. El segundo paso es la función objetiva. Para esto se establece la función objetiva con un criterio de maximización. Lo que se desea es maximizar los arcos que proporcionan el flujo en el nodo de origen, es decir, solamente de I a A, de I a B y de I a C. Es por eso que la función máxima sería las variables, la suma de las tres variables, que es X y A más X y B más X. La siguiente diapositiva. El tercer paso se define las restricciones. Estas restricciones se hacen con los nodos intermedios, es decir, con el nodo A, con el nodo B, C, D y E, por lo que estos van a permitir transportar los flujos de origen hacia el nodo destino. Tenemos el nodo A, que la variable de decisión es X y A. Bueno, para ello vamos a recordar que las restricciones es igual al flujo total que sale. Entonces, el nodo A es X y A es igual al flujo que sale, y sale de X a D. En el nodo B, el flujo que entra es X y B, y el flujo que sale es XBC más XBD más XBE. En el nodo C, el flujo que entra es X y C más XBC, es igual al flujo que sale, es X. En el nodo D, el flujo que entra es XAD más XBD, que es igual al flujo que sale, que es XDT. En el nodo E, el flujo que entra es XBE más XCE, y es igual al flujo que sale, que es XFT. Siguiente. Para poder finalizar el ejercicio, el ejemplo, bueno, para poder desarrollar y llegar a la solución, podemos hallar con diversos... en este caso lo vamos a hallar con el método Solver que encontramos en Excel. Como podemos ver, aquí está el Z máximo, que son la suma de las tres variables de decisiones, sujeto a restricciones. Acá ya viendo de que las variables que estaban a la derecha, ¿no? Se pasan a la izquierda y todo es igual a 0. La siguiente diapositiva. Bien, la solución de Solver, aquí se representa de color amarillo la cantidad que fluye desde el nodo I, que era el nodo inicial, hacia el nodo T, que era el nodo destino. Y en la parte superior vemos la combinación de variables, ¿no? En la parte aquí inferior vemos las restricciones, que era el flujo que sale es igual al flujo que entra, ¿no? Y Z máximo es igual a 9, lo que quiere decir es que esto son 9 flujos que pasa por el nodo inicial hasta el nodo terminal, ¿no? O nodo destino, que era T. 4 van para la variable X y A, otros 4 van para la variable X y B, y 1 van para la variable Y, C. Bueno, eso sería todo. Gracias.